Antes de empezar te recomiendo suscribirte a este bello canal para no perderte de ningún vídeo. Comenzó siendo una punzada ocasional en el costado del chavo, fácil de ignorar entre los juegos y el hambre eterna. Al principio, lo achacó a la chilindrina o a Kiko, a un golpe o a una mala digestión de alguna golosina furtiva. Pero el dolor se hizo persistente. Y luego vino la fatiga. El chavo, el niño incansable que podía saltar y correr por horas, empezó a sentarse más a menudo en la boca de su barril. Ya no gritaba fue sin querer queriendo. Con el mismo vigor, sino con un susurro apagado. Don Ramón lo notó primero. Una tarde, al volver de intentar conseguir un trabajo, encontró a el chavo acurrucado, no durmiendo, sino temblando. «Oye, chavo, ¿qué te pasa? ¿Te castigó doña Florinda?» «No, don Ramón. Me duele». «Aquí», dijo el chavo, señalando su abdomen. Su piel estaba pálida, casi translúcida. Don Ramón, con su habitual mezcla de ternura y rudeza, le frotó la cabeza. «Ay, chavo. ¿Será que tienes hambre? Es la única enfermedad que te da. Anda, ve a ver si la chilindrina tiene alguna cosa». Pero no era hambre. Era un miedo frío que comenzaba a invadirlo todo. El chavo dejó de pedir sus tortas de jamón. Las miraba, las olía, pero el apetito había desaparecido, reemplazado por náuseas constantes y un sabor metálico en la boca, como a óxido viejo. Kiko, siempre observador, aunque cruel, lo señaló: «Chavo, estás verde. Pareces el espanto de la vecindad». Chusma. La chilindrina, sin embargo, se mostró inusualmente silenciosa. Ella era la única que lo veía en la noche, acurrucado en el barril, luchando contra el frío de un cuerpo que ya no generaba calor. Lo escuchaba toser, una tos seca que terminaba en un gemido. Una mañana, al intentar levantarse, el chavo se sintió mareado. Cayó de rodillas en el patio. Al incorporarse, notó una pequeña mancha roja en el cemento, donde había estado su cabeza. Se tocó la nariz. No sangraba. Pero sintió algo viscoso en la encía. Había sangre. Su cuerpo estaba fallando. Esa noche, don Ramón fue a buscarlo para darle un zape. Al moverlo del barril, sintió algo duro y frío bajo la costilla del chavo. Era un bulto. Don Ramón se quedó paralizado, el brazo del golpe suspendido en el aire. El terror biológico acababa de entrar en la vecindad, más real y silencioso que cualquier bruja del 71. Don Ramón no durmió esa noche. Se sentó en su cama de catre, el rostro iluminado por la débil luz de una vela. Su mano aún recordaba la forma del bulto debajo de la piel del chavo. Era duro e inamovible, como un hueso fuera de lugar. Al día siguiente, don Ramón actuó con una calma que aterrorizó a la chilindrina. No la regañó, no fumó, y no reaccionó a las insolencias de doña Florinda. Su mente estaba en el bulto, y en la urgencia de esconderlo. Engañó a el chavo con una promesa de ir a cazar ratones de feria en la ciudad. En realidad, lo llevó a la farmacia más cercana, que servía como consultorio médico informal. El doctor, un anciano cansado, lo examinó con manos frías. «Don Ramón, ¿este niño es su hijo?» «No, doctor. Pero es como si lo fuera». El examen fue breve y doloroso. El doctor palpó el costado del chavo, quien gritó por primera vez en días. «Ay, me dolió. No me pegue». El doctor se limpió las manos. Su expresión era de gran gravedad. «Esto no es un golpe, don Ramón. Y no es una indigestión. Necesito hacerle estudios, análisis de sangre y una radiografía. Parece ser un tumor». La palabra tumor golpeó a don Ramón como si le hubieran disparado. Tumor. Cáncer. Muerte. Palabras que no pertenecían a la realidad de la vecindad, un lugar de deudas y zapes, no de enfermedades terminales. «Cáncer, doctor». «No, no puede ser. Es solo un niño». «El cáncer no respeta edades, amigo. Y en un niño, es más agresivo. Necesita un hospital, y necesita verlo ya». El costo del diagnóstico era de 50 pesos. Don Ramón solo tenía 3. Se quitó el reloj de pulsera, el único objeto de valor que poseía. «Tenga, doctor. Esto vale más. Pero prométame que no le dirá nada al niño». «El silencio es el peor veneno, don Ramón. Pero usted decide».
Regresaron a la vecindad. Don Ramón mintió, solo fue un susto, chavo. Tienes el estómago flojo. Tienes que comer más. Pero el chavo no era tonto. Sabía que el terror estaba en los ojos de don Ramón. Esa noche, don Ramón entró al barril. Encontró a el chavo despierto. Don Ramón, ¿me voy a morir?, susurró el chavo. Don Ramón lo abrazó. Por primera vez en la vida del chavo, no fue un abrazo de enojo o de broma, sino un abrazo desesperado, la confesión silenciosa de la impotencia de un hombre ante la muerte inminente. Don Ramón lloró en la oscuridad, y el olor a óxido en la boca del chavo se hizo más intenso. El terror de don Ramón no podía ser un secreto por mucho tiempo. La Chilindrina se dio cuenta de que su padre vendía sus pocas pertenencias: la vieja guitarra, la máquina de coser, hasta el sombrero. Una mañana, don Ramón recibió una notificación del hospital. Tenía una cita para una radiografía en un hospital público. Don Ramón y el chavo viajaron en autobús, un viaje silencioso. El hospital era un laberinto de corredores fríos, olor a desinfectante y desesperación. La radiografía se tomó en una habitación oscura y ruidosa. Al ver la placa, el médico del hospital fue directo. Es un tumor de Wilms, don Ramón. Un nefroblastoma. Está avanzado. Ya se extendió al hígado y al pulmón. Es un cáncer de riñón. ¿Y qué podemos hacer, doctor?, preguntó don Ramón, sintiendo que el suelo se le abría. Quimioterapia intensiva y luego cirugía. Pero será una batalla muy, muy difícil. Esto requiere recursos y tiempo. ¿Cuánto cuesta, doctor? El médico citó una cifra astronómica, que superaba 14 años de renta de don Ramón. Don Ramón se echó a reír, una risa seca, histérica. 14 años. Yo le debo 14 meses al señor Barriga. Soy pobre, doctor. No tengo nada. Sin tratamiento, don Ramón. El niño tiene meses. Quizás semanas. El viaje de regreso fue el funeral de la esperanza. Don Ramón no podía mirar a el chavo, que se había dormido en su hombro. Al llegar a la vecindad, la Chilindrina lo confrontó: papi. ¿Qué tiene el chavo? ¿Por qué vendiste mi muñeca fea? Don Ramón no tuvo fuerzas para mentirle. Le explicó con palabras sencillas lo que era el cáncer. La Chilindrina, con una madurez repentina, juró guardar el secreto. El señor Barriga apareció, notando el ambiente fúnebre. Don Ramón. He venido a cobrar la renta. ¿Y esa cara? ¿Está enfermo? Don Ramón se derrumbó. Le contó la verdad al señor Barriga, mostrándole el diagnóstico. El señor Barriga, por primera vez, olvidó la renta. Su gordura no cabía en el miedo que sentía por el niño. Dios mío, don Ramón. Tenemos que ayudarlo. Pondré mi casa como aval. Pero la ayuda de la vecindad no bastaría. El tumor del chavo era un monstruo que solo podía ser alimentado con dinero y dolor. El chavo, en su barril, sentía el sabor a óxido más fuerte que nunca. El diagnóstico se convirtió en el secreto a voces de la vecindad. Doña Florinda, al principio, se mostró horrorizada, no por el niño, sino por el contagio de la mala suerte. ¡Ay, qué chusma! Ahora la enfermedad del chavo nos va a afectar a todos. Kiko, no te acerques a ese barril. Pero el profesor Girafales, con su sabiduría y corazón, tomó la iniciativa. Doña Florinda, por favor. La ciencia nos dice que no es contagioso. Es un tumor. Debemos unirnos. El señor Barriga, el profesor Girafales y don Ramón formaron un comité de recaudación. Organizaron una kermés de la esperanza en el patio. Doña Florinda, con renuencia, vendió café, aunque cobraba el doble para mantener la clase. La Chilindrina hizo un cartel infantil que decía: ayuda al chavo a dejar de tener dolor. La vecindad se convirtió en un motor de súplica. Las tazas de Girafales se rompieron de desesperación al ver que solo juntaban unos cuantos centavos. El costo del tratamiento era un abismo. El terror se manifestaba en la impotencia. Todos los días, don Ramón se sentaba al lado del chavo y le leía historias de vaqueros, mientras el niño se aferraba a la vida. Don Ramón, ¿los vaqueros tienen dolor? No, chavo. Los vaqueros son fuertes y nunca lloran. En medio de la desesperación, la bruja del 71, doña Clotilde, ofreció un milagro: don Ramón. Yo sé cómo curarlo. Con mis hierbas. Yo tengo la fórmula secreta. Don Ramón, al borde de la locura, aceptó.
Le dio sus últimos centavos a Clotilde, quien preparó un brebaje amargo. El chavo lo bebió sin quejarse. A la mañana siguiente, el chavo se sintió peor. Vómito, sangre y el bulto en su costado había crecido. Don Ramón confrontó a la bruja. Me engañó, Clotilde. Es peor. La bruja del 71 lloró, no por maldad, sino por impotencia. Lo siento, don Ramón. Yo quería que funcionara. Yo lo quiero. El profesor Girafales intervino con la verdad brutal. No hay milagros, don Ramón. Solo la ciencia. Y la ciencia requiere dinero. El señor Barriga, en un acto final de desesperación, vendió su coche. El dinero solo alcanzó para pagar la primera sesión de quimioterapia. Era un gota de agua en el desierto. La enfermedad, como un prestamista insaciable, había venido a cobrar la vida del niño. El día de la primera sesión de quimioterapia fue el día en que el chavo perdió su inocencia. El proceso fue horrible. Los químicos, el miedo en los ojos de las enfermeras, el dolor físico. Don Ramón lo llevó de la mano. Al regresar a la vecindad, el chavo estaba exhausto, su piel de un color grisáceo. La Chilindrina lo esperaba en el patio. Kiko se asomó por su puerta, listo para burlarse. Pero no hubo burlas. El chavo vomitó en el patio, una bilis amarga, mezclada con el sabor a óxido. Luego, se desplomó contra el barril. La Chilindrina se acercó y lo abrazó, sin importarle la suciedad. Chavo, ¿estás bien? Tengo frío, Chilindrina. Mucho frío. Los efectos secundarios llegaron en cascada. Primero, el pelo. El chavo se aterrorizó al ver mechones de cabello en su almohada. Don Ramón, con la voz quebrada, lo afeitó en la cocina. El chavo, sin su habitual melena despeinada, parecía más pequeño, más vulnerable. El segundo efecto fue el silencio. El chavo dejó de hablar, salvo por murmullos. El dolor y la confusión lo habían encerrado en sí mismo. Ya no jugaba. Solo se sentaba en el barril. La vecindad se sumió en un silencio fúnebre. Las risas de Kiko se habían apagado. Doña Florinda, al verlo tan débil, no tenía corazón para gritar chusma, chusma. El señor Barriga y Ñoño se sentaban en la banca, observándolo. Ñoño, el niño más sensible, le ofrecía juguetes, pero el chavo los rechazaba con un movimiento de cabeza. La Chilindrina se convirtió en su enfermera. Le daba agua con una cuchara, le leía los cómics, y le contaba chistes, aunque el chavo no se reía. El chavo sabía que estaba cambiando. Ya no era fuerte. Era una cáscara vacía, invadida por una fuerza oscura. Una noche, en un raro momento de lucidez, el chavo miró a don Ramón. Don Ramón, ¿por qué no tengo pelo? Es por la medicina, chavo. Te está haciendo fuerte. No. Me está haciendo débil. Y me está doliendo mucho. Don Ramón cerró los ojos, incapaz de mirarlo. La quimioterapia no estaba salvando a el chavo, sino que estaba destrozando el poco tiempo de vida que le quedaba, llenándolo de un dolor insoportable. El chavo entró en la fase de rechazo total. Ya no podía comer. La comida era el enemigo. El sabor a óxido se había convertido en su gusto dominante. Don Ramón, en un último intento desesperado, consiguió una torta de jamón, la más grande que pudo encontrar. La puso en un plato y se la ofreció al niño. Chavo, mira. Tu torta. La hice con el mejor jamón que encontré. El chavo, acostado, se incorporó con dificultad. Sus ojos se iluminaron por un instante, la última chispa de la alegría de vivir. Olfateó el pan, el queso y el jamón. Un recuerdo fugaz de los días de sol, de las carreras con Kiko, de los zapes de don Ramón, le invadió. Su vieja vida. Intentó morderla. Pero el sabor metálico en su boca era demasiado fuerte. La náusea lo invadió, y apartó la torta con la mano. No, don Ramón. Ya no me gusta. Esta fue la verdadera despedida. La torta de jamón era el símbolo de su inocencia, su motor, su hogar. Al rechazarla, el chavo estaba rechazando la vida. Don Ramón se quedó petrificado, la torta en sus manos. ¿No te gusta, chavo? No. Dásela a la Chilindrina. Don Ramón le entregó la torta a su hija. La Chilindrina la tomó, la guardó en su pañuelo y se sentó al lado del chavo. Doña Florinda, al ver la escena, sintió un terror visceral. Se acercó a Kiko, que miraba desde la puerta, confundido.
Kiko, ¿recuerdas cuando jugaban al fútbol? Sí, mamá. El chavo ya no puede jugar. Dile. Dile algo bonito. Kiko se acercó lentamente al barril. Miró a El Chavo, su eterno rival, ahora reducido a una piel y huesos frágiles. Kiko, incapaz de expresar la emoción sin su habitual exageración, solo atinó a decir: Chavo. Chavo. Cállate, 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 que me desesperas. Pero no lo dijo con rabia, sino con un miedo tembloroso. Era su única forma de despedirse. El chavo sonrió débilmente, reconociendo el ritual. Fue la última vez que alguien lo regañó por ser una molestia. La Chilindrina se sentó junto a él, limpiando el sudor frío de su frente. La torta de jamón, envuelta en el pañuelo, se convirtió en una reliquia, la última promesa de la vida. El deterioro físico del chavo se aceleró. La piel se volvió amarillenta, sus ojos se hundieron. Ya no era el niño de la vecindad. Era una sombra de la parca que se había instalado en el patio. La bruja del 71, Clotilde, se acercó a don Ramón. Ella lo veía con una mezcla de tristeza y una extraña familiaridad, como si el destino de ambos estuviera atado al sufrimiento del niño. Don Ramón. Yo sé que no puedo curarlo. Pero puedo darle paz. Clotilde le ofreció un té de hierbas con propiedades analgésicas. Es para el dolor. Para que pueda dormir. Don Ramón, sabiendo que el fin se acercaba, aceptó la ayuda. Le dio el té a El Chavo. El Chavo durmió. Por primera vez en semanas, el barril estaba en silencio. El profesor Girafales, derrotado por la lógica, buscó consuelo en la fe. Intentó rezar, pero las palabras le parecían vacías. Su erudición era inútil contra el cáncer. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué la inocencia? Murmuró el profesor, sintiendo que su inteligencia no podía explicar el sufrimiento. Doña Florinda, por su parte, se obsesionó con un miedo diferente a la memoria. Ella no quería que Kiko recordara al chavo enfermo. Kiko, mi tesoro, vamos a casa de la tía en Acapulco. Por un tiempo. ¿Y el chavo, mamá? El chavo se va a curar. Y cuando regreses, estará jugando otra vez. Doña Florinda estaba mintiendo. Estaba tratando de salvar la memoria de su hijo de la visión de la muerte. Era su última, egoísta, pero comprensible, lección de amor. Don Ramón entendió. Una mañana, antes de que saliera el sol, se encontró con Doña Florinda en el zaguán. Váyase, Doña Florinda. Váyase lejos con Kiko. Que no vea esto. Doña Florinda asintió, las lágrimas corriendo por sus ojos sin rímel. Lo siento, don Ramón. Siento todo. Yo también, Doña Florinda. Vaya, vaya, con su permiso. Doña Florinda y Kiko se fueron. La vecindad se hizo aún más pequeña y silenciosa. Ahora solo quedaban los que no tenían a dónde ir: don Ramón, Chilindrina, señor Barriga, Ñoño, y la bruja del 71. Todos condenados a presenciar el final. La partida de Doña Florinda y Kiko dejó un vacío palpable. El profesor Girafales, sintiéndose abandonado, se sentó en la banca, intentando conciliar su fe con el horror de la realidad. Don Ramón, ¿qué nos queda? Solo el barril, profesor. Y la Chilindrina. El profesor Girafales sacó un libro de física cuántica de su maletín. Intentó leerlo, buscando la lógica en un universo ilógico. El cáncer, don Ramón, es solo un error en la replicación celular. Una falla en el sistema. Pero, ¿por qué en él? ¿Por qué la crueldad? Deje de buscar respuestas, profesor. Solo búsquele medicinas. El señor Barriga, por su parte, había perdido su alegría. Se sentaba al lado del chavo, llorando en silencio. ¡Ay, Ñoño! Si tan solo yo no le hubiera cobrado nunca la renta de don Ramón. Si tan solo hubiera sido más generoso. Ñoño se acercó a El Chavo, su antiguo compañero de juegos. Chavo, ¿quieres mi pelota? El Chavo, con un esfuerzo supremo, movió la cabeza. No. La pelota era demasiado pesada. El profesor Girafales, en un momento de lucidez, se acercó al barril. Le habló a El Chavo, no como un niño, sino como un estudiante. Chavo, escúchame. El cuerpo es una máquina. Y la máquina está fallando. Pero tu alma, tu ser, es más grande que tu cuerpo. Nunca olvides que fuiste un buen niño.
El chavo, con la poca fuerza que le quedaba, intentó agarrar la mano del profesor. Maestro. ¿Me puedo ir con Dios? Sí, chavo. Puedes irte. Y allí no hay dolor. El profesor Girafales se retiró, llorando. La ciencia había fracasado. El conocimiento era inútil. Solo quedaba la aceptación. El chavo, sintiendo la cercanía de la muerte, pidió ver el mar. Era su único deseo no cumplido. Don Ramón se sintió culpable. Había prometido llevarlo. Pero ya era demasiado tarde. El chavo no podía moverse. Ya no podemos ir, chavo. Pero te lo voy a describir. Don Ramón, con lágrimas en los ojos, describió el mar, el color azul infinito, el sabor salado, el rugido de las olas. El chavo cerró los ojos y sonrió. Él ya estaba allí, en el mar que nunca vio. La enfermedad del chavo se había convertido en el castigo de Don Ramón. Don Ramón se culpaba por su pobreza, por no haberlo alimentado mejor, por no haberle dado un hogar adecuado. Yo lo maté, Chilindrina. Yo lo maté con mi miseria. Gritó Don Ramón, golpeando la pared. La Chilindrina, con la sabiduría que solo da el dolor, lo detuvo. No, papi. Tú lo amaste. Y eso es lo único que importa. Don Ramón no podía perdonarse. Decidió que su penitencia sería vender lo último que tenía, su dignidad. Fue a casa del señor Barriga. Señor Barriga, deme un adelanto de mi liquidación. Si trabajo gratis por el resto de mi vida. El señor Barriga, con el corazón roto, le dio todo el dinero que tenía. Don Ramón lo usó para comprar morfina, el último recurso para el dolor terminal. El dolor del chavo era ahora constante. Gemía, se retorcía. La morfina era la única tregua. Don Ramón se convirtió en el ángel de la muerte, administrando el veneno bendito que lo llevaba al sueño. Una tarde, Don Ramón entró al barril. Encontró a el chavo semiconsciente. Don Ramón. ¿Me das una lección? ¿Qué quieres que te enseñe, chavo? A no tener miedo. Don Ramón se sentó junto a él. Mira, chavo. La vida es como una deuda. Nacemos, y le debemos algo a Dios. Y un día, Él viene a cobrar. No tengas miedo de pagar. Es el momento de irte. El chavo asintió, su rostro cubierto de sudor frío. Me voy a ir. Sin querer queriendo. Sí, chavo. Sin querer queriendo. Don Ramón le dio una dosis fuerte de morfina. El chavo durmió. Don Ramón se sentó a esperar la muerte, el silencio final. La bruja del 71 regresó. Se acercó al barril y dejó una sola rosa blanca, la flor de la paz, a los pies de el chavo. Don Ramón, yo lo cuidaré. Váyase a descansar. Don Ramón, exhausto, se fue a su apartamento. El terror no era el morir, sino el vivir después de que él se fuera. Era la última noche. El chavo no despertó. Don Ramón, la Chilindrina, el profesor Girafales, el señor Barriga, Ñoño y la bruja del 71 se reunieron en el patio, alrededor del barril. No hablaban. Solo escuchaban la respiración superficial y agitada del chavo. La luna se asomó por encima de los techos. El ambiente era de un profundo luto. El profesor Girafales encendió una vela. Vamos a recordar las cosas bonitas. El señor Barriga, llorando, recordó la vez que el chavo le había pintado la cara. Era un niño travieso. Pero tenía un gran corazón. La bruja del 71 recordó su única torta de jamón, que le había dado para que se la comiera. Era el único niño que no me tenía miedo. La Chilindrina sacó el pañuelo, abrió la torta de jamón, ahora seca y dura, y la puso junto al barril. Chavo, aquí está tu torta. No te vayas sin ella. Don Ramón se acercó al barril. Puso su mano sobre la frente del chavo. Estaba ardiendo. Chavo, escúchame. Tu barril ya no tiene fondo. Es un túnel. Y al final hay luz. No tengas miedo. Don Ramón no rezó. No lloró. Solo esperó. El silencio era el verdadero horror. La vecindad, siempre ruidosa, ahora era una tumba. De repente, la respiración del chavo se hizo irregular. Un estertor, un sonido seco. El chavo se convulsionó. El dolor final. Don Ramón le susurró: cállate, 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 que me desesperas. Ya vete, chavo. Ya vete. Era su última muestra de amor, el rito final de su relación.
El cuerpo del chavo se relajó. La convulsión cesó. El silencio se hizo total. Ya no había respiración. La vela se apagó. Don Ramón sacó su gorro, se lo puso a el chavo, y lo cubrió con una manta. Se fue. El grito de la Chilindrina rompió el silencio. Un grito desgarrador de pérdida total. El señor Barriga se derrumbó en la banca. El profesor Girafales se quedó quieto, su intelecto derrotado por la muerte. El funeral fue tan pobre como la vida del chavo. Don Ramón vendió la última silla para comprar un ataúd infantil. El señor Barriga pagó los gastos del entierro. La Chilindrina se negó a soltar el barril. Se sentó en la boca, llorando. No te vayas, chavo. No te vayas. Don Ramón la separó. El barril se quedó solo en el patio, el único testigo. El profesor Girafales y don Ramón se encargaron de llevar el cuerpo. La bruja del 71 y el señor Barriga caminaron detrás. El chavo fue enterrado en un camposanto simple, sin lápida, solo con un número. Al regresar a la vecindad, el terror final se hizo presente. El barril estaba allí, inmóvil. Don Ramón lo miró. Ya no era un escondite. Era una cicatriz. La Chilindrina se negó a comer. Se sentó en el lugar del chavo. Su mundo había terminado. El señor Barriga no volvió a cobrar la renta. El profesor Girafales dejó de visitar a doña Florinda, quien regresó unos días después, solo para encontrar el patio vacío. ¿Y el chavo, don Ramón? Preguntó doña Florinda, con el miedo en los ojos. Se fue, doña Florinda. Se fue. ¿Se curó? Sí. Se curó de este mundo. Doña Florinda se acercó al barril. Lo tocó. Y lloró. Lloró por el niño que odió y por el vacío que dejó. Don Ramón no pudo soportar el silencio. El recuerdo del óxido en la boca del chavo y el sabor a derrota se quedó con él. Una noche, don Ramón miró el barril. Estaba abierto, vacío. Y se dio cuenta de algo horrible. El barril no tenía fondo. Era solo una entrada a un vacío más grande, al que el chavo había entrado. Don Ramón sintió el dolor en su propio costado. El miedo final, el cáncer es contagioso. El tumor del chavo se había ido con él, pero la enfermedad se había quedado en la vecindad. Don Ramón se acercó al barril. Se acostó en su boca. Y cerró los ojos, esperando el dolor. Él era el único que quedaba. El chavo se había ido, y la vecindad se había quedado con el silencio. La verdadera tragedia no fue la muerte, sino la soledad que dejó. El horror no había sido el cáncer, sino la impotencia de los que amaron. Los meses pasaron. La Chilindrina dejó de reír. Ya no había juegos, ni pleitos, ni zapes. La vecindad era un mausoleo. Don Ramón se sentaba en la banca, su cuerpo débil, su rostro pálido. La enfermedad había anidado en él. Una tarde, mientras la Chilindrina jugaba sola con una muñeca, vio a don Ramón en el barril. Estaba temblando. «Papi, ¿qué te pasa?» «Tengo frío, hija. Mucho frío». Don Ramón tenía los mismos síntomas de el chavo: el dolor sordo, el sabor a óxido. La Chilindrina se sentó junto a él. Ya no había esperanza, ni dinero, ni médicos. Solo la aceptación. «Papi, ¿te acuerdas de la torta de jamón?» «Sí, hija». «Pues ahora es tuya». La Chilindrina sacó el pañuelo. Dentro no estaba la torta, sino un trozo de pan duro y seco, que había guardado. La torta se había ido con el tiempo. Don Ramón tomó el pan. Lo miró. Y sonrió. Fue una sonrisa de paz. «Gracias, hija». El señor Barriga, al verlo tan mal, le ofreció su mano. «Don Ramón, vamos a un hospital. Yo lo llevo». «No, señor Barriga. Mi destino está aquí. Yo no tengo que irme lejos». Don Ramón se quedó en el barril. La Chilindrina lo cuidó hasta el final. Una noche, el silencio volvió a ser total. Don Ramón se había ido. La Chilindrina se convirtió en la dueña del barril. Se sentó en él, su mundo reducido a la memoria. El profesor Girafales, el señor Barriga, doña Florinda, todos se fueron, incapaces de vivir en el silencio. La Chilindrina se quedó sola, la última huérfana de la vecindad. El chavo se había ido. Don Ramón se había ido. Y la vecindad se había quedado con el miedo. La Chilindrina, en su soledad, se convenció de que el chavo nunca se había ido.
Se sentó en la banca, y comenzó a hablar con un niño invisible. Oye, chavo, ¿qué tienes? Nada, Chilindrina. Solo quiero mi torta de jamón. Pues no te la doy. Te voy a dar un zape si no me dejas de molestar. La vecindad se convirtió en la prisión de la Chilindrina. Ella vivía en el pasado, reviviendo las risas y los pleitos. El final no fue la muerte, sino la locura de la soledad. Ella se quedó allí, esperando que alguien viniera a cobrarle la renta, esperando que el mundo regresara. Pero el mundo ya no existía. Solo quedaba el eco de una risa infantil y el olor a óxido en el barril sin fondo.